Ok, pues vamos a comenzar. Miren, les estoy compartiendo un archivito que ya está dentro de los materiales de clase y bueno, para retomar el tema que es ya comenzar a programar en Java, entonces lo quise ver para recordar que este símbolo, que es el símbolo de entrada de datos, en nuestros dibujos, en nuestros diagramas de flujo, nosotros los vamos a traducir como importar la clase Scanner, que ahorita lo vamos a ver cómo se hace, importar la clase Scanner, crear un tipo de objeto Scanner y vamos a usar ese objeto para hacer la lectura de datos. Aquí en este otro archivito que también les estoy compartiendo ahí en los materiales de clase, está para leer un dato de tipo string o numérico. Vamos a seguir estos 3 pasos, muchachos. Recuerden que si tienen preguntas, ustedes levantan su mano, yo voy a estar atenta para cederles la palabra. Entonces, para leer un tipo de dato, voy a importar la clase Scanner, es el primer paso. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a escribir esta línea de código así, tal cual la están viendo, ¿sí? Eso lo vamos a escribir. ¿Dónde la vamos a escribir? Antes de la línea que define el nombre del programa, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver ya en Java. Pero bueno, es escribir esta línea. Con esto estamos importando la clase Scanner. Java tiene varias clases ya integradas, de hecho tiene muchísimas clases y para utilizarlas basta con que nosotros las importemos. Entonces, como nosotros vamos a leer tipos de datos, vamos a auxiliarnos de esta clase Scanner que ya existe, pero sí es importante que la importemos. El segundo paso es crear el objeto de tipo Scanner que nos va a servir para leer. Observen esta línea. Esa línea la vamos a tener que escribir así como la ven, y lo que está aquí en negritas, eso que está en negritas, es el nombre del objeto. Por lo tanto, en el nombre ustedes pueden darle el nombre que ustedes deseen. A mí me gusta llamarle leer porque es mejor darle nombre significativo a una variable dependiendo del uso que se le va a dar. Entonces, estoy creando un objeto que se llama leer, es de tipo Scanner, y con esto estoy diciendo que es un nuevo objeto que yo estoy creando y que quiero leer desde el sistema de entrada, es decir, desde el teclado. El punto aquí ahorita es que no se mortifiquen, simplemente esto es lo que tenemos que escribir y este es el nombre que ustedes le tienen que dar. Aquí le pueden dar el nombre de enchilada, lapicero, borrador, lo que sea, ¿sí? Porque ese es el nombre que ustedes le dan. Y en el paso 3 es ya utilizar este objeto. En este caso, observen que la utilización de ese objeto está aquí. Aquí dice leer.nextInt. ¿Por qué nextInt? Porque quiero leer un dato entero. Si yo quisiera leer un dato flotante, sería nextDouble. Si quisiera leer un dato de tipo flotante, sería nextFloat, etc. ¿Sí? Aquí les puse esta notita. Pero lo tengo que utilizar relacionándolo con la variable donde voy a guardar el dato. Entonces, cuando yo tengo una instrucción así, lo que significa es que voy a leer un tipo de dato entero y que ese dato va a quedar guardado en la variable que se llama variable. Aquí en el nombre de la variable, pues es importante que recuerden lo que ya hemos platicado, de que un nombre de variable no puede tener espacios, tampoco puede tener caracteres especiales, etcétera, todo lo que ya hemos comentado, ¿sale? Entonces, estos 3 pasos son los que hay que hacer para leer un dato y ahorita lo vamos a hacer en Java, lo tienen en los materiales de clase y a eso me refiero cuando digo aquí que hay que importar la clase Scanner, ¿sí? Entonces, en su diagrama de flujo, como ahora nos vamos a dedicar a traducirlo, cuando vean este símbolo de entrada, lo que van a tener es que hacer esto, ¿sale? Luego, cuando vean el símbolo de impresión, pues tienen que hacer lo que ya explicamos la clase pasada, que es utilizar println o print. Ya vimos las diferencias entre ellos y recordar que si estoy imprimiendo diferentes elementos, tengo que utilizar el símbolo del más para separar cada elemento. ¿Sí? Bueno, y ahora el condicional.
para el condicional, recuerden que tenemos pues primero el condicional simple. Entonces, si aquí ustedes tienen una condición que establecieron en el símbolo del rombo, entonces esa condición va a ir aquí encerrada entre paréntesis cuando lo escribamos en Java. Entonces, antes tenemos que escribir la palabra if. A continuación, dentro de los paréntesis van a escribir la expresión de comparación que necesiten, ¿sí? Y súper mega importante, dentro de las llaves que abren y cierran, deben estar las instrucciones que yo quiero que se hagan en el caminito del verdadero. Es decir, lo que yo haya escrito aquí en este caminito del verdadero, las instrucciones que yo haya puesto ahí, las tengo que poner aquí encerradas, por eso es súper importante, encerradas entre una llave que abre y una llave que cierra. ¿Sí? Este es el condicional simple. Ahora recuerden que tenemos el condicional doble. Si se da esta condición, voy a realizar lo que está en el camino del verdadero, y si no se cumple, voy a hacer lo que está en el camino del falso. Eso traducido a Java es, si se cumple la condición, voy a escribir entre estas llaves lo que esté en el camino de verdadero de mi dibujo. Y luego tengo que poner la palabra else. Else significa si no. Y entonces escribo después else, y aquí escribiría encerrado también entre llaves que abren y cierran. Voy a encerrar las instrucciones que van dentro del camino del falso. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Ok. Entonces, recuerden que para el sí, pues hay que utilizar la palabra if, ¿eh? Y hay que tener bien presente que puedo usar el condicional simple con un solo par de llaves, porque solamente en mi dibujo había instrucciones en el camino del verdadero. Y si utilizo un condicional doble, tengo que utilizar 2 bloques de llaves, porque estas primeras van a encerrar las instrucciones que están en caso de que sí se cumpla la condición, y este segundo par de llaves son las que van a encerrar las instrucciones que se van a realizar en caso de que no se cumpla esa condición, y no olvidar que debo escribir la palabra else. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora voy a abrir NetBeans. Entonces, estoy abriendo NetBeans. Ok, ya se abrió. Si recuerdan, el programita que hicimos la vez pasada es el Hola Mundo, y nosotros lo teníamos así. Este es el programita que hicimos en la clase pasada. Entonces, recuerden que nuestro nombre de programa es Hola Mundo. Public class son palabras reservadas que siempre van a estar escritas antes del nombre del programa, porque recuerden que al ser Java un lenguaje orientado a objetos, todo en él son o clases u objetos. Entonces, este es el nombre de mi programa, y recuerden que adentro del programa siempre va a existir este método que se llama main, es el método principal. Tanto main tiene sus llaves de apertura y cierre, como el programa tiene llave de apertura y cierre.
El método main se encuentra dentro del programa, ¿sale? Entonces, recuerdan, pues aquí nada más habíamos hecho lo correspondiente a mostrar mensajes en la pantalla. Recuerden que explicamos las variantes de print y println y dijimos que vamos a utilizar el símbolo de más para separar cada uno de los elementos que están dentro de nuestro conjunto de variables o textos que queremos imprimir. Este es el separador. Nuestro separador en los diagramas de flujo era la coma, aquí va a ser el más, ¿sale? Y entonces, como acabamos de decir, para leer datos, porque en este programa no leemos datos, solamente imprimimos mensajitos, quedamos que tenemos que seguir 3 pasos, ¿sí? Entonces, uno de ellos es crear el objeto, perdón, importar la clase es el primero, este sería el primer paso. Y observen que hay que importar antes del nombre de mi programa, aquí está, ¿sí? Después, otra de las cosas que tenemos que hacer es crear el objeto de tipo escáner. En este caso yo decidí llamarlo lectura. Quedamos que se puede llamar leer o papitas o lo que sea, ¿sale? Nada más que el nombre que yo le dé aquí es el nombre que yo tengo que utilizar al momento de hacer la lectura del dato. Entonces, acabo de declarar un tipo de dato que es de tipo doble. Recuerden que el tipo doble es aquel que es capaz de guardar un valor numérico con precisión decimal y que este tipo doble es de mayor capacidad que el tipo de dato flotante, ¿sí? Es nada más ejemplo de cómo estar haciendo lectura de datos. Después, pues estos de la línea 14 hasta la línea 17 son los mensajitos que habíamos impreso. En la línea 19, primero en la 18, puse un mensajito que dice ingresar un valor de tipo doble. En la línea 19 estoy haciendo la lectura del tipo de dato doble. Recuerden que para esto es necesario asignarle a la variable, que es la que yo definí aquí en la línea 13. Yo definí la variable D, que es de tipo doble, porque la voy a utilizar para guardar el tipo doble que el usuario me ingrese. Entonces, para hacer la lectura propiamente tengo que utilizar el nombre del objeto que me sirve para leer, que en mi caso es lectura. Luego tengo que escribir un punto y luego tengo que escribir next double. Java es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que como ven aquí en este next double es importante que la D vaya en mayúscula. En algunas versiones de NetBeans incluso se puede hacer algo como cuando yo escribo lectura y escribo punto, a lo mejor en la versión que instalaron ustedes sí les muestra esa facilidad. Cuando yo escribo el punto aquí, en mi versión anterior ya ven que les comenté que por curiosidad había instalado esta versión que es más reciente. En la versión que yo tenía anterior, al escribir un punto aquí me mostraba una ventanita de con las posibles opciones que yo podía tomar, o sea, ahí aparecía next int, next double, next short, etcétera, ¿sí? En esta versión ya no. Pues miren, a mí no me aparece, es que apenas estoy explorándola, pero a mí no me aparece, no sé si la debo activar. Tal vez poniendo Alt y seleccionando para abajo, pero no sé. Es que yo programaba con el 8.2 y ahí sí con Alt y dándole para abajo salía todo. Yo con la 8.2, con que escribiera el punto, automáticamente salía. Pero a ver, dime en qué momento doy Alt. ¿Ahí después del punto? Sí, es después del punto y es Alt y seleccione para abajo y debería de salir según yo, pero no sé si esta versión sea compatible. Sí, no estoy haciendo lo que me dices y no. Tal vez sea alguna otra manera de realizarlo, pero bueno, voy a investigar y ya les diré, ¿sí? Ahorita igual les digo, siempre es next y el tipo de dato, ¿sí? Entonces, si quieren leer un entero, entonces sería next, luego int, nada más que la i sí debe ser con mayúscula, y sería así. Obviamente aquí antes yo tengo que tener una variable que me almacene el resultado de esta lectura, ¿sí?
Por eso es que aquí estoy utilizando NextDouble, porque me interesa leer un tipo de dato doble, y entonces ya cuando se hizo la lectura, aquí nada más imprimo diciendo el dato ingresado es y muestro la variable D. ¿Sí? Nada más para ejemplificar cómo vamos a estar haciendo la lectura de datos. Entonces, si ejecuto este programita, recuerden que aquí del lado inferior, esta barrita verde que está circulando me indica que mi programa se está compilando. Ahora ya me dice que está ejecutándose y entonces aquí veo todos los letreritos que había puesto antes. Después me dice ingresar un valor de tipo doble. Voy a suponer que quiero ingresar el 897.45. ¿sí? Y me dice aquí el dato ingresado es, y ya me dice el dato que estoy escribiendo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, como me pide me dice que ingrese el dato doble, pero si observan, yo lo puedo ingresar hasta el siguiente renglón. ¿Eso por qué es? Porque al momento de imprimir, ingresar el dato doble, lo hice con la instrucción println. Si le dejo solo print, y aquí después de donde dice doble, antes de las comillas, voy a poner 2 puntos y voy a poner un espacio para que no quede pegadito como al momento de que me lo solicite, miren. Y de hecho ahora sí me va a permitir ingresarlo en el mismo renglón. Aquí ya me dice ingresar un tipo de dato doble y si observan ahora sí me deja ingresarlo en la misma línea. ¿Sí? Y así este mismo objeto que se llama lectura me puede servir para leer todos los datos que yo necesite para resolver un problema dentro de este mismo proyecto. ¿Sí? Recuerden que del lado izquierdo podemos ver estas tacitas que son los nombres de los proyectos. ¿Sí? Cada tacita es un proyecto nuevo. Ahorita estamos en el Hola Mundo y dentro de ese proyecto pues podemos ver carpetas, diferentes carpetas con la que vamos a estar trabajando. Es con esta carpeta que se llama paquetes de archivos fuentes y dentro de ella está el Hola Mundo. Y aquí está el punto Java que yo les decía. Este que estamos viendo es el punto Java y cuando nosotros lo ejecutamos, al traducirse, se crea un nuevo archivo que se llama igualito así, hola mundo, pero .class. Ese .class no se muestra aquí dentro de esta carpeta, ¿sale? Maestra, Ajá. creo que ya supe en dónde encontrarlo. Ahí en donde dice Help, le va a salir Show Shortcuts y ahí debería de decir. ¿Te dice qué, perdón? Help, hasta arriba. ¿Arriba? A ¿Qué la tan derecha. arriba? A la derecha. Ahí en Ah, Help ajá. sale el Show Shortcuts, creo. Ok. Sí, ahí está. Keyboard, el segundo. Y ahí dice, debería decir cuál es. A ver, gracias. Ok. ¿Y ya identificaste dónde está el que necesitamos ahorita? No, todavía no. ¿No? Ok. Bueno, pero ya nos queda de referencia para darle una checadita, chavos. Entonces, miren aquí, como nos dice su compañero, en el menú Help, y luego en Keyboard, en el segundo Keyboard, Shortcuts Card, y nos va a dar esto, y aquí pues es cuestión de leerlo para que tenerlo presente y ser un poquito más rápidos en nuestras instrucciones. Gracias. Bueno, ese es el Hola Mundo. Me voy a ir aquí al proyectito, un proyectito que tengo que se llama Fundamentos de Programación 01. Recuerden que para crear un nuevo proyecto basta que yo diga File, New Project. Aquí en categorías voy a elegir Java with Ant y en proyectos voy a elegir Java Application. Digo Next, voy a dar el nombre de mi proyecto. Ya tengo... Okay. Voy a dar el nombre de mi proyecto y voy a decir Finish. Y recuerden que así es lo que nos va a mostrar normalmente. Yo no he escrito todavía nada de código. Estos son comentarios. Esto que aparece en gris no me sirven, así que los quito. Y la estructura
del programa quedaría así, y donde ustedes van a escribir sus instrucciones son adentro de main, aquí. ¿Sí? Entonces, aquí dentro de este proyecto que yo tengo, que es Fundamentos de Programación 01, me voy a la carpeta Source Packages, quedamos que ahí es donde se guardan los archivos .java. Aquí tenemos aquí ya estoy viendo el código. Por ejemplo, es un programa que da descuento en el monto de compra del 30% a mayores de edad. Entonces, como este programita ya implica pedir datos al usuario, tengo que hacer lo que acabamos de explicar. Tengo que importar la clase Scanner. Si observan, es la línea que yo les menciono en el archivito que ya les compartí. Hay que hacerlo antes del programa. Mi nombre de programa está especificado aquí en la línea 8. Aquí pues hay un comentario que es precisamente de qué se trata este ejemplo. Y tal vez alguien diga, pues no, que la línea de importación tiene que estar antes del nombre del programa. Pues realmente lo está. Lo que pasa es que recuerden que los comentarios realmente es como que no existieran. Esos pues solamente le sirven al usuario y son ignorados por el compilador. Y luego tengo que tener el objeto que me va a servir para leer el dato. Aquí está. Aquí yo lo estoy llamando leer. Y aunque ya dijimos que puede tener cualquier nombre, siempre es preferible nombrar a los objetos y a las variables de acuerdo con lo que es su función dentro del programa. O sea, darle nombres significativos. Como este objeto me sirve para leer, pues así lo voy a llamar leer. Y después tengo dos variables, una que se llama monto, otra que se llama pago. Ambas son de tipo flotante. Después tengo otra variable que se llama nombre. Esta variable es de tipo string. String es el tipo cadena. Recuerden que Java es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y entonces string tiene que ser escrito con la S mayúscula. Después tengo una variable que se llama edad, es de tipo entero. Y mando un mensajito a la pantalla que me va a decir ingresar tu nombre. Con esta instrucción de la línea 15 estoy leyendo un dato entero. Ay, aquí no debería ser entero. Aquí es next line. Next line me sirve para leer un tipo de dato cadena. ¿Sí? Después me dice ingresar tu edad. Y ahora sí estoy leyendo un tipo de dato entero. Por eso escribo el mismo objeto, leer punto, pero ahora utilizo nextInt porque mi intención es leer un tipo de dato entero y ese dato que el usuario me va a ingresar va a quedar guardado en la variable edad. Después, ingresar monto de la compra, vuelvo a utilizar el objeto leer, punto, y ahora utilizo nextFloat porque mi intención es leer un tipo de dato flotante que va a quedar guardado en la variable monto. Y ahora sí ya viene el condicional, miren. Cuando la edad es mayor o igual que 18, entonces yo voy a realizar lo que está dentro de las llaves que en este momento están pintadas de amarillo. Y entonces el pago va a ser igual al monto multiplicado por 0.7 porque estamos haciendo el descuento del 30%. Recuerden que esta F la debo escribir porque estoy utilizando un valor constante con precisión decimal. Y lo que resulte de esta multiplicación, pues va a ser un tipo de dato flotante porque lo quiero guardar en la variable pago que es flotante. Y si no le pongo la F, al momento de ejecutarlo me va a marcar error. Entonces, ahorita se lo quito para que vean que me va a marcar error en la ejecución. Pero bueno, ahorita vamos a continuar. Este es entonces un condicional doble, porque si se cumple esta condición, voy a realizar lo que está dentro de estas llaves. Y si no se cumple, voy a realizar lo que está dentro de estas llaves. Recuerden que es importante escribir la palabra else antes de poner el siguiente bloque de llaves donde encierro lo que en mi dibujo estaba en el camino de falso.
Y a continuación, pues sigue esta instrucción que me dice nada más, buen día, fulanito, compraste tanta cantidad y debes pagar tanto. ¿Sí? Entonces lo voy a ejecutar. Aquí me está preguntando mi nombre. No sé, le voy a poner Mario. Me pregunta la edad, 19 años. El monto de la compra son 150 pesos con 78 centavos. Y entonces esta es la salida, ¿sí? Mario, buen día, compraste tanto y debes pagar tanto. A Mario se le hizo el 30% de descuento porque tiene 19 años. Si quiero ejecutar con otros datos, puedo utilizar este icono que es para volver a ejecutar. Y ahora voy a dar el dato, por ejemplo, Isabel. La edad de Isabel es de 15 años. El monto de compra es de 5,000 pesos. Y aquí ya le dice, Isabel, buen día, compraste 5,000 y debes pagar 5,000. Porque al tener 15 años, pues no le hicieron el descuento. Miren, voy a quitar la F. Esta F de aquí. Lo voy a ejecutar. Y me marca error, ¿se fijan? Aquí dice, de hecho dice tipos incompatibles, posible pérdida en la conversión de doble a flotante. Y aquí está la instrucción. ¿Sí? Entonces esto es, recuerden, que esto sucede porque un valor constante en Java es considerado como de tipo doble. Y como resulta que la variable pago va a recibir el resultado de esta variable que es flotante multiplicada por este valor que es doble, entonces el resultado de esa multiplicación va a ser doble. Y recuerden que el tipo doble es más grande que un tipo flotante. Por lo tanto, lo interpreta como que yo intento poner el resultado de un tipo que es más grande en un tipo más pequeño. Y eso pues lo resolvemos poniendo ahí la letra F. ¿Sí? Entonces ahí el nombre Carmen, 475 punto, yo pongo coma, aunque es les estoy diciendo que es punto, porque en mi computadora el separador de los decimales es una coma. Ahí. Déjenme ver qué hice mal. Es que me estaba pidiendo la edad. Miren qué bueno que sucedió. Observen que el programa me pidió la edad y yo le di un dato de tipo flotante. Y cuando eso hago, me marca el error. En Java los errores se llaman excepciones, ¿sí? Entonces me está diciendo que hay una excepción donde los tipos de datos de entrada no coinciden. ¿Sí? Entonces debo ser cuidadosa al momento de ingresar el dato de acuerdo a la instrucción. Al ingresar la edad, mi programa está considerado para que en la edad reciba, observen la línea 17, reciba un dato entero. Y resulta que yo le di un número con precisión decimal, entonces pues eso marca un error. Carmen tiene 80 años. El monto de su compra es de 458.89. Y ahora sí, ya me dice Carmen, buen día, compraste 458.89 y debes pagar 321.223. Sí. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Ok, recuerden entonces los tipos de datos son importantes, ¿eh? Cuando leen un tipo de dato entero y ustedes dan un dato con precisión decimal, va a marcar error porque el entero no tiene la capacidad para guardar precisión decimal. Entonces, este es un condicional doble. Voy a regresar
al archivito. Y en ese archivo está entonces la equivalencia que comenzamos a explicar. El que nosotros utilizamos ahorita en ese ejemplo, pues es un condicional doble. Repito, si fuera un condicional simple, ustedes no necesitan poner esta parte. O sea, no lleva el else con la sentencia, se observan aquí. Solamente está la condición y el primer par de llaves que me sirve para escribir dentro de ese par lo que debo escribir en caso de que la condición se cumpla. ¿Sí? Ahora, si recuerdan, muchachos, tenemos ejercicios donde pegábamos de manera consecutiva varios condicionales. ¿Se acuerdan que es el condicional anidado? Que es el caso donde en los problemas yo debo considerar que tengo más de dos opciones, entonces tengo que hacer muchas comparaciones. Entonces, en esos casos, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí observen, ¿sí? En este programita que de hecho lo hicimos como ejercicio en algunas de nuestras clases pasadas, trata de que tenemos que dar un regalo a los alumnos del TEC dependiendo del semestre donde estén. Entonces observen, de los semestres 1 al 3 les vamos a regalar un cuaderno. De los semestres 4 al 6 vamos a regalar una pluma. En los semestres 7 y 8 vamos a regalar una playera y en el semestre 9 vamos a regalar un llavero. Esto pues es un condicional múltiple porque tengo más de dos opciones que considerar. Entonces observen cómo se ve en código. Como también tenemos en este ejemplo que pedir datos, pues necesitamos importar la clase Scanner, ¿sí? Ya que le importamos, tenemos que crear un objeto que nos va a servir para hacer la lectura. Este objeto debe ser de tipo Scanner. Quedamos que hay que escribir la línea así, tal cual, y que lo único que pudiera cambiar, si así lo deciden, es el nombre del objeto. Luego tengo una variable que se llama, le llamé sem, que significaría o yo voy a guardar en ella el número de semestre. Es de tipo entero esa variable. En Java es indispensable, es requisito que yo defina las variables antes de ser utilizadas. Por eso es que tengo que crear la variable sem. Mando un mensajito a la pantalla para que se muestre ingresar el semestre. Y luego aquí hago la lectura, digo que en la variable semestre voy a guardar el resultado de leer un dato entero con el objeto leer. Y luego empiezo a hacer las comparaciones. Miren, este es el condicional anidado. Pregunto, el programa no me pide que yo muestre un mensajito de semestre inválido, ¿sí? Sin embargo, lo quise poner para ejemplificarles. Aquí estoy preguntando, si el semestre es menor que 1, es decir, de 0 o negativo, o el semestre se pasa de 9, yo voy a pintar un mensajito que diga semestre inválido. Observen que como esta es la instrucción que quiero que se realice si se cumple esa condición, entonces aquí estoy encerrando esa instrucción, ¿sale? Estas líneas verticales es el OR, ¿sí? ¿Dónde sale el OR, muchachos? Pues dependiendo de cómo tengan configurado su teclado, yo lo ubico a la izquierda del número 1. Si observan su teclado, a la izquierda del número 1 hay una línea vertical, ese es el OR, y así es como yo lo saco desde mi teclado. Si necesitaran utilizar el AND, es ese símbolo, miren, lo escriben doble vez, es el símbolo del Black & Decker, ¿sí? Entonces lo escribimos dos veces y eso ya es el AND, así es como existe el AND en Java, y repito, es un OR.
Entonces, bueno, si me dan un número de 0 o menor o bien mayor que 9, yo voy a mostrar que se trata de un semestre inválido. Observen aquí, muchachos, aquí hay un else if, a diferencia de aquí, de este otro programa donde nada más había un else, ¿sí? Aquí nada más hay un else porque este es un condicional doble. Si se cumple esta instrucción, realizo lo que está en esas llaves. Si no, realizo lo que está en estas llaves y se acabó. Pero como en este otro caso yo tengo más de dos posibles caminos, entonces vamos a utilizar un else if. Entonces, si no se cumplió lo anterior, estamos diciendo, si se cumple esto otro, o sea, si el semestre es menor que 4, realiza lo que está en este par de llaves. Y si no se cumplió, pero sí se cumple esta otra condición, entonces realiza lo que está dentro de este par de llaves. Y si tampoco se cumplió eso, pero sí se cumple esto que está aquí, entonces realiza lo que está dentro de este par de llaves. Y si no, este viene siendo, si no fue ninguna de las que dije antes, entonces imprime este mensajito. En el condicional anidado, muchachos, si recuerdan en nuestros dibujos de diagramas de flujos, al tener varios símbolos pegados así de manera consecutiva, solo entrábamos al siguiente que estaba a un ladito si no se cumplía la primera instrucción. Si no, ni siquiera entrábamos a ese otro conjunto de condicionales. Lo mismo pasa aquí. A esa propiedad se le llama mutuamente excluyentes, que quiere decir que si se cumplió una condición, pues ya no se va a cumplir la otra. Por lo tanto, miren lo que sucede. Internamente, cuando se cumple esta condición y se imprime este mensajito, Java ya no se va a entretener en preguntar si se cumplen las demás. O sea, en cuanto Java detecta que se cumplió una condición, por ejemplo, vamos a suponer que se cumple esta condición, entonces me va a imprimir regalar pluma y en ese momento ya no se va a molestar en checar si se cumplen estas otras, sino que el control del programa va a llegar hasta la línea 35, lo que hubiera ahí. ¿Sí? Por eso es que este conjunto de condiciones es mutuamente excluyente. Solamente se va a verificar esta condición en caso de que la anterior no se haya cumplido, ¿sí? Y esta solamente se va a evaluar en caso de que las anteriores no se hayan cumplido. Y esa es la razón por la cual este código funciona. Por ejemplo, observen la línea 22, dice semestre menor que 4. Y con eso ya sé que me estoy refiriendo a los semestres del 1 al 3. ¿Cómo lo sé? Pues porque si llegué a preguntar si es menor que 4 es porque no se cumplió que sea 0 o menos o que sea mayor que 9. Entonces, si yo llegué aquí es porque a evaluar si yo llegué a evaluar esta condición es porque el semestre es de 1 a 9. Entonces, si ya sé que es de 1 a 9 y se cumple que es menor que 4, pues ya puedo entender que se trata del semestre del 1 al 3. Pero si no se cumple esa condición y si se cumple esta otra, fíjense, si no fue menor que 4, quiere decir que es de 4 hacia arriba. Entonces, si es de 4 hacia arriba y aquí se cumple que es menor que 7, pues puedo deducir que se trata del 4 al 6 y así sucesivamente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en esta que dice si es menor que 9, quiere decir entonces que es 7 y 8. ¿Sí? Y aquí, a pesar de, en el último, a pesar de que ya nunca puse que si es 9, por eliminación, pues es la única que queda. Por eso aquí en este else, pues es ya el regalar el llavero. A ver, voy a ejecutar. Aquí ya me pidió el semestre. Voy a decirle que está en el semestre -8. Entonces, pues ya me dice que es semestre inválido. Si digo que está en el semestre 10, por ejemplo,
también me dice que es inválido. Si digo que está en el semestre 5, me dice que le va a regalar una pluma. Y así según el valor que yo haya dado. Por ejemplo, ahí digo que se trata del semestre 9, le voy a regalar un llavero y coincide con mi código, ¿sí? Por lo tanto, pues las condiciones están bien establecidas. Estos dos ejemplitos de programas yo se los voy a poner en el canal general, muchachos, como una publicación, ¿sí? Por si le quieren dar una mayor revisadita. No sé si hasta aquí alguien de ustedes tenga alguna pregunta. Levante la mano, por favor. Ok. Entonces, el día de mañana yo los voy a volver a llamar a reunión y les voy a pedir, por favor, que traten de resolver de la lista de ejercicios que tenemos de la unidad pasada, que es de condicionales. Les voy a pedir, por favor, que resuelvan el que ustedes quieran, ¿sí? Pero que sea escrito por ustedes. Si pueden más, pues obviamente más. Recuerden que en esto, entre más práctica es mejor. Ya pudieran resolver todos considerando este archivito que yo les mostré hace rato. Déjenme. De las equivalencias. ¿Sí? Incluso miren, a continuación está el condicional múltiple, ¿se acuerdan? Que les mencionaba yo en su momento que ese se refería al switch y así es como funciona. Igual ahorita resuelvan de los que utilizan condicionales, ya sea simples, dobles o múltiples, resuelvan el que ustedes quieran. El día de mañana cuando yo los llame a reunión, yo les voy a compartir pantalla para que me muestren el ejercicio que ustedes hayan decidido resolver y vamos a continuar resolviendo ejercicios y explicando cómo funcionan las demás instrucciones. Si se fijan, chicos, esto es, yo les enseñé cómo funciona esta formulita en Java. Si tienen alguna duda, cualquier pregunta, pues me la hacen saber, pero más que nada, muchachos, lo que les va a dar a ustedes el dominio de la programación es precisamente programar, ¿sí? Yo no les puedo ayudar mucho más que en explicarles cómo funcionan las cosas, estar resolviendo ejercicios juntos, pero más que nada es el tiempo que ustedes le estén dedicando a la programación, ¿sí? ¿No hay dudas, muchachos? Ok, entonces voy a terminar la sesión, el día de mañana los vuelvo a convocar y voy a pegarles este código en el canal que tenemos nosotros como una publicación por si lo quieren consultar. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí. Que tenga linda tarde, gracias. Que tenga bonita tarde, maestra. Igualmente, chicos.